Bueno, buen día muchachos, buenas tardes, no sé, ahora van a ver el video, buenas noches. Vamos a ir corrigiendo un poco video de sexto, esos ejercicios que habíamos mandado para hacer sobre el principio de Letelier, equilibrio químico, bien, unos cuantos lo entregaron, muy bien hechos, algunos lo pelearon bastante bien, bueno, y tenemos algunos que todavía no están haciendo las entregas, a ver si nos ponemos ahí un poco al tanto, ¿sí? Pero ya vamos a corregir, así después avanzamos con otro. Bueno, el ejercicio 4 planteaba un proceso reversible, corresponde a un equilibrio homogéneo, fíjense que todas las especies químicas están en la misma fase, en este estado, en este caso gaseoso, y por ahí preguntaba que indique cómo afecta a la concentración de amoníaco, ¿sí?, que es esta especie química que tenemos acá, cómo afecta a la concentración de amoníaco los siguientes cambios. Bien, bueno, entonces vamos a ponernos a ver un poquito en general antes de ver caso por caso. Es un equilibrio homogéneo en fase gaseosa. A esos equilibrios los va a afectar, entre otros factores, la presión. Bien, el amoníaco está anotado acá a la izquierda, quiere decir del lado de los reactivos de la reacción directa. ¿Qué quiere decir? Que siempre que se favorezca la reacción directa, se va a consumir amoníaco, va a bajar su cantidad. Siempre que se favorezca la reacción inversa, se va a producir amoníaco o aumentar su cantidad. Bueno, no es lo mismo cantidad que concentración, ¿verdad? Bien. Si el volumen fuera fijo, si tenemos un volumen fijo, al aumentar la cantidad de una especie gaseosa, aumenta su concentración. Al disminuir la cantidad de esa especie, disminuye su concentración. Ahora, cuando además de variar la cantidad, varía el volumen, bueno, habría que ver qué tanto influye la variación de la cantidad, qué tanto influye la variación de volumen. Porque supongamos que la cantidad de una especie química disminuye a la mitad, en mol estamos hablando, pero el volumen disminuye a menos de la mitad. Entonces, es más importante el efecto disminución de volumen que disminución de cantidad. En ese caso la concentración aumentaría, porque si la cantidad de la sustancia disminuye a la mitad, pero por ejemplo el volumen bajara a la cuarta parte, en definitiva, cantidad de sustancia por unidad de volumen, digamos moles por litro, habría el doble, porque baja la mitad la cantidad, pero baja la cuarta parte el volumen. ¿Bien? Es un detallecito que algunos mencionaron por ahí y está bueno, lo vamos a comentar. Bueno, pero decía, ¿cómo afecta a la concentración de amoníaco? Que por ejemplo dice, aumente la concentración de dioxígeno. Bien, bueno, el dioxígeno también aparece como reactivo en la reacción directa. Si aumento la concentración de una especie química, según lo que plantea al principio de Letelier, el equilibrio va a favorecer la reacción directa, la reacción inversa, intentando hacer lo contrario a lo que yo hice, o sea, tratando de contrarrestar el cambio. Así que si yo aumento la concentración de dioxígeno, el equilibrio va a intentar que disminuya esa concentración de dioxígeno. Por supuesto que van a variar todos los demás también. Bien. Para que disminuya la concentración de dioxígeno, se va a tener que favorecer la reacción directa. Quiere decir que entonces, si yo aumento la concentración de dioxígeno, que es un reactivo, el equilibrio reacciona, se favorece la reacción directa, de forma de consumir dioxígeno. Bien, por supuesto que se consume dioxígeno, pero hay otras variaciones. Va a aumentar la concentración de monóxido de nitrógeno, va a aumentar la concentración de agua gaseosa. Bueno, y acá en particular nos preguntaban por el amoníaco, porque el amoníaco también es un reactivo de la reacción directa. Así que si al aumentar la concentración de dioxígeno se favorece la reacción directa, como consecuencia se va a consumir amoníaco y por lo tanto va a bajar su concentración. Así que ahí la respuesta sería, al aumentar la concentración de dioxígeno se favorece la reacción directa, por lo tanto se consume amoníaco, baja su concentración. Bueno, parte B decía, aumento de la presión total. Bien. ¿Cómo puedo yo aumentar la presión total? Bueno, aumento la presión total, por ejemplo, disminuyendo el volumen. Bien. Según el principio de Letelier, el equilibrio intenta contrarrestar eso. Entonces, ¿qué va a favorecer? La reacción que produzca menor cantidad de gas. Entonces yo miro los coeficientes estequiométricos. 4, 5, 4, 6. No quiere decir que en el recipiente hayan 4 moles de amoníaco, 5 moles de dioxígeno, 4 de monóxido de carbono y 6 de agua. No quiere decir eso, porque estos coeficientes que están acá
son los coeficientes estequiométricos de la reacción. No indican la cantidad de cada especie química que hay en el equilibrio. Pero sí indica que si se favorece la reacción directa, cada 4 moles que se consumen de amoníaco se van a consumir 5 de oxígeno, se van a formar 4 de monóxido de nitrógeno y 6 de agua, y también va a indicar que si se favorece la reacción inversa, se van a consumir 6 de agua gaseosa, 4 de monóxido de nitrógeno, bueno, se van a formar 5 de oxígeno y 4 de amoníaco. Bien, bueno. ¿Qué hace el equilibrio cuando yo aumento la presión? Para disminuirla, siempre que pueda, va a favorecer la reacción que produce menos moléculas de gas. Y ahí sí podemos ver los coeficientes. En la reacción directa, cada 9 moléculas de gas que se consumen, aparecen 10 moléculas de gas. Quiere decir que el sistema tendría más moléculas gaseosas que antes. En la reacción inversa, cada 6 más 4, cada 10 moléculas de gas que se consumen, se forman 5 más 4, 9. Quiere decir que si se favorece la reacción directa, se va a producir menos gas del que se consume y el sistema va a contener menor cantidad de moléculas de gas. ¿Qué plantea la regla? Si yo aumento la presión total, se favorece la reacción que produzca menos moléculas de gas. En este caso es la inversa. Bien, pero la pregunta hablaba del amoníaco. Bueno, ¿qué pasa como consecuencia con la concentración de amoníaco? Al favorecerse la reacción inversa, aumenta la concentración de amoníaco. Si el volumen fuera fijo, bueno, aumentaría la concentración porque aumenta la cantidad de amoníaco. Si el volumen disminuye porque se hizo un aumento de presión disminuyendo el volumen, bueno, más todavía va a aumentar la concentración de amoníaco, ¿verdad? Porque se favorece la reacción inversa, aumenta la cantidad de amoníaco y si todavía disminuimos el volumen, mayor cantidad de amoníaco en moles. En un volumen menor, eso indica mayor concentración. Después dice, bueno, aumento de volumen. Si aumenta el volumen, ahí el aumento de volumen, ¿se acuerdan la ley de Boyle en la época de quinto? Volumen y presión se relacionan en forma inversa. Así que un aumento de volumen trae aparejado una disminución de presión. Así que si se disminuye la presión, se favorece la reacción que produce más moléculas de gas, en este caso la directa. Como consecuencia, ¿qué ocurre con la cantidad de amoníaco? Disminuye porque se consume. Más todavía que aumente el volumen. Así que en ese caso, aumento el volumen, baja la presión total, se favorece la reacción directa, disminuye la concentración de amoníaco. Voy después a la parte que dice, aumento la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Y ahí hay un detallecito. ¿Cómo aumento yo la presión parcial de este componente sin variar las otras? Ahí no va a ser por una variación de volumen. Mantengo el volumen y lo que hago es introducir al recipiente mayor cantidad de esa especie química para que su presión parcial, que es la que ejerce él, aumente. Así que aumentar la presión parcial del monóxido de nitrógeno equivale a aumentar la cantidad de monóxido de nitrógeno y aumentar su concentración. Por lo tanto, como está al lado de los productos de la reacción directa, si aumento esta concentración, se favorece la reacción inversa y por lo tanto la concentración de amoníaco aumenta. ¿Bien? Bueno, vamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 planteaba una reacción reversible. La vamos a copiar por acá. También sistema que va a alcanzarse en forma homogénea. Y aparecía un dato por ahí, del tema que vamos a hablar después, pero ahora vamos a tener que conversar un poquito. Delta H, se llama variación de entalpía. Bien. Este dato nos dice si el proceso libera calor o absorbe calor. Claro que en un equilibrio tenemos dos procesos inversos, la reacción directa y la reacción inversa. Bueno, este dato se refiere siempre a la reacción directa. Una variación de entalpía negativa quiere decir que esa reacción es exotérmica. Desprende calor. Pero ¿qué reacción es la exotérmica? La directa. Así que la reacción directa es exotérmica. Bien. Bueno, nos decía, indique 3 formas de aumentar la producción de dinitrógeno. Bueno, si yo quiero aumentar la producción de dinitrógeno, quiero que se favorezca la reacción directa, porque es la que produce dinitrógeno. Bien, en este caso, la modificación de presión total no va a afectar, porque si miramos los coeficientes, acá tenemos 2 y acá 1 y 1, 2. Así que si aumento o disminuyo la presión total, el equilibrio no puede favorecer ni una reacción ni otra para contrarrestar ese cambio. Bien. ¿Cuáles podían ser las variantes? Bueno, puede ser
aumentar la concentración de monóxido de nitrógeno. Como es un reactivo de la reacción directa, si agregamos más monóxido de nitrógeno, aumentamos su concentración, el equilibrio para contrarrestar eso favorece la reacción directa y como consecuencia aumenta la concentración de dinitrógeno, que es lo que se pedía. Por supuesto que también va a aumentar la de dioxígeno. Bien. Otro factor podría ser disminuir la concentración de dioxígeno, que es un producto de la reacción directa. Si yo disminuyo la concentración de un producto, el sistema favorece la reacción directa, ¿sí?, para producir ese producto. Uno puede decir, ay, ¿cómo hago para disminuir el dioxígeno? Si es un sistema homogéneo, todos los gases están mezclados, ¿sí? Decirlo es muy fácil, hacerlo no es tan fácil. Bueno, podría de repente introducirse alguna sustancia en el sistema que reaccione con el dioxígeno, lo consuma, y eso sería una forma de disminuir la concentración de dioxígeno. ¿Tá? Lo cierto es que si yo disminuyo la concentración de dioxígeno, se favorece la reacción directa y eso produce más dinitrógeno. Bueno, después tenemos el tema de este dato de acá. La reacción directa es exotérmica, ¿sí? Quiere decir que la reacción libera calor. Bueno, si miran un poco el video teórico que les había mandado mirar al principio, siempre que yo aumente la temperatura, se favorece la reacción endotérmica. Si yo disminuyo la temperatura, se favorece la reacción exotérmica. Así que si acá hay un menos, que en realidad yo no llego a ver bien esta hojita porque está medio sucia, pero parece que hay un menos, ¿sí? Si hay un menos, la reacción directa es exotérmica, así que si yo disminuyo la temperatura, se favorece la reacción exotérmica y se produce más dinitrógeno. Bien, el ejercicio 6. Teníamos otro equilibrio homogéneo gaseoso. Estoy anotando por acá. Y en ese caso nos dice que el delta H no nos da el valor, pero nos dice que es positivo, que es lo que nos interesa en definitiva el signo. Si es positivo, quiere decir que la reacción directa es endotérmica. Bueno, ¿qué se pregunta en este ejercicio? Que indique y que explique si la constante de concentración y la constante de equilibrio aumenta o disminuye al aumentar la temperatura. Entonces vamos a ver la expresión matemática de esa constante. ¿Se acuerdan que es un cociente? En el numerador aparecen las concentraciones de los productos de la reacción directa, cada uno elevado a una potencia que coincide con el coeficiente estequiométrico, multiplicadas entre sí, así que acá va a ser por la concentración de dioxígeno en la 1, que no lo ponemos, y en el denominador la concentración de los reactivos de la reacción directa, que acá simplemente es el trióxido de azufre elevado al cuadrado. ¿Bien? Esa es la expresión matemática. Bien. Si yo aumento la temperatura, se favorece la reacción endotérmica. ¿Cuál es la reacción endotérmica? La reacción directa. Quiere decir que un aumento de temperatura favorece la reacción directa. Al favorecerse la reacción directa van a variar estas concentraciones, ¿verdad? Esta va a aumentar y esta va a disminuir. Por lo tanto, el cociente, si estamos aumentando acá los valores en el numerador y disminuyendo el valor del denominador, el cociente aumenta. O sea que para este caso, por ser el delta H la reacción directa positivo y ser esa reacción endotérmica, un aumento de temperatura favorece la reacción directa y eso hace que aumenten las concentraciones de los productos de la reacción directa, disminuyan la de los reactivos y el valor de la constante de equilibrio aumente. No quiere decir que podamos hacer una reglita 3 y que, por ejemplo, si supiéramos el valor de la constante de 10 grados Celsius, decimos a 10 grados Celsius vale tanto, a 20 grados Celsius vale X, no. Lo que podemos decir es que aumenta. ¿Se va a cumplir siempre? Bueno, siempre que la reacción directa sea endotérmica, se va a cumplir eso. Un aumento de temperatura va siempre a hacer que la constante aumente. Si la reacción directa hubiera sido exotérmica, la endotérmica hubiera sido la inversa. Así que si aumentáramos la temperatura, bueno, sería todo el razonamiento invertido, ¿verdad? Aumentaría la concentración de los reactivos, disminuiría la de los productos y bajaría el valor de constante. Pero en este caso es así, ¿bien? Hacemos otro video de poco y vamos a tratar de ir avanzando bastante ahí que está medio quieto ese grupo. Nos vemos.